Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy en Café Financiero Juan Pablo Pizeta nos va a hablar sobre las criptomonedas. Sé que tras tocar sus valores mínimos del año, en noviembre se estabilizaron en las últimas semanas. Patricia Canatelli nos va a brindar información sobre los seguros para embarcaciones de placer, un tema muy importante en esta época del año tan propicia para la navegación. Maximiliano Doncelli va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a dialogar con el economista y diputado nacional Ricardo López Murphy para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos entonces el programa de hoy con información sobre el dólar libre que en los últimos días retomó la senda alcista tras el respiro que se había tomado la semana pasada tras el anuncio del nuevo dólar soja. Hoy el dólar blue, por ejemplo, cerró en torno a los 316 pesos y el dólar MEP, tras superar los 330 pesos, cerró por debajo de esa cifra. Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo invertir, Maxi, nuestros ahorros en este contexto de cara a este fin de año que se avecina? Bueno, es todo un desafío en este contexto, como decís, y lo que estamos viendo con el dólar es que a diferencia de otros momentos de Argentina donde uno veía un movimiento más constante, lo que está pasando con el dólar es que queda estático, estable, bastante periodo y después tiene algunas subas importantes. Pero ahí nosotros separamos dos cosas. Primero, el dólar, primero la nominalidad de la economía argentina. Digamos, me parece iba a arrancar por lo segundo, pero es lo más importante, ¿no? Hoy tenemos inflación del 6%, 5 tasas del 6%. Esto, para ponerlo en números, estamos hablando que un dólar de 300, 330 tiene un ritmo de suba de 18 a 20 pesos y no es de extrañar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dólar del momento julio, cuando fue la salida de Guzmán, todo, hoy equivale a 430, 440 pesos. Por lo que el mensaje principal nosotros que estamos dando a nuestro público inversores es no volverse, digamos, loco tratando de correr el dólar detrás, sino aprovechar algunas subas importantes como este último tiempo para, digamos, volverse a pesos y, digamos, estar posición en pesos en algunas inversiones de renta fija o algún fondo de inversión que repliquen bonos que ajustan con el cero, o sea, que ajustan por la inflación. Eso me parece lo más importante. Bueno, ¿recomendás cerrar el año en activos en pesos? Recomiendo cerrar el año, a ver... Por lo menos en aquel dinero que uno va a necesitar en el corto plazo, ¿no? Sí, a ver, el que apostó en pesos los últimos meses parece una frase, digamos, contraria a la famosa frase, digamos, el que apostó en pesos los últimos meses ha sido ganador. Digo, no descarto, digamos, que de acá a 3 meses puede subir el dólar, sin duda, digamos, porque la nominal argentina te obliga a que el dólar se acomode, o sea, como suben los precios de los bienes. Pero, digamos, para posiciones en pesos de muy corto plazo, hablamos menos de 6 meses, recomendamos algunas letras. Nosotros, por ejemplo, vemos letras como la de mayo. Hay letras que están rindiendo inflación más 5, más 6. Algunos fondos como una inversión. Hay un fondo de AdCap que lo ofrecemos nosotros, se llama AdCap Wise Capital Growth, que invierte en bonos SAR de corto plazo. Eso rinde inflación más 3%. Entonces, hay alternativas que te permiten en inversiones de muy corto plazo seguir la inflación y nos parece más interesante que está el dólar. Inclusive esta suba del dólar, uno puede hacer alguna operación de dólar MEP inverso y tomarse posiciones en pesos para, digamos, 6 meses, ¿no? 3 meses vista, digamos, no mucho más de eso. Muy bien, seguiremos hablando de inversiones en el próximo bloque. Pero, bueno, en verdad, hablando, ¿no?, de opciones de inversión, una opción, una alternativa que fue furor hasta hace algunos meses, pero que ha sido presa de la desconfianza en estas últimas semanas, son las criptomonedas, ¿no?, que tras alcanzar su nivel mínimo en el mes de noviembre, se estabilizaron en las últimas semanas. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo va? Bueno, ¿qué se espera, ¿no?, a partir de ahora, para los próximos meses, con este activo, ¿no?, que genera tanta fascinación en el público, ¿no? Bueno, recordemos que desde el 21 de noviembre, ¿no?, alcanzó su piso histórico, la cotización de la criptomoneda líder, el Bitcoin, se valorizó en $15.500 por unidad, lo cual
si uno evalúa las épocas de oro del Bitcoin, llega a superar los $50.000, hasta los 60.000 arañó, ¿no? En un momento. Tal cual. Entonces, desde ese momento no volvió a recuperar del todo. Ahora bien, es cierto que, por lo menos en las últimas 2 semanas, por lo menos no volvió a tocar ese piso. Claro. ¿No? Oscila por debajo, hoy estaba oscilando por debajo de los $17.000, va y viene, ya conocemos cómo es el funcionamiento de las criptomonedas en general, pero parece haber un amesetamiento en relación al piso, por lo menos en lo que se sabe en el corto plazo, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que también, el resto de las criptomonedas le pasó lo mismo, ¿no? Vinieron cayendo mucho su valor y, Ethereum, que es la segunda, ¿no?, más demandada en el mercado, también está en torno a los $1.200 por unidad. ¿Qué me decía Martín González, que es un CEO de BAC de una criptoempresa? Sí. Que la tendencia de acá a lo que viene va a estar dentro de este mercado depreciado. Los cimbronazos realmente golpearon muchísimo, entonces va a seguir esta tendencia. Ahora el piso va a depender de muchos factores, que eso es realmente imprevisible. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar ahora con información para aquellas personas que tienen la suerte de disponer en esta época del año tan extraordinaria para la navegación de una embarcación de placer. Patri, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias, igualmente. Para mí es un placer. ¿Qué cosas deben tener en cuenta, ¿no?, para tener su embarcación adecuadamente asegurada en esta época del año en el que salen con su vehículo? Hoy existe en el mercado asegurador nacional una importante gama de productos para asegurar las embarcaciones de placer, entendiendo que es exclusivamente para placer personal, que pueden ser deportivas, pero para placer personal. No tiene que haber lucro con la embarcación. Inclusive se puede asegurar durante regatas. La mayoría de las empresas aseguradoras hoy están ofreciendo variedad de coberturas. La más usual suele ser lo que se llama cobertura amplia, que cubre a la embarcación contra toda situación de riesgo y que también adiciona las responsabilidades civiles, algo que hoy es importantísimo y que la Prefectura Nacional suele pedir. Una de las problemáticas que presenta esta cobertura de responsabilidad civil es que en la mayoría de los casos la suma asegurada tiene como límite máximo el valor de la embarcación. O sea que no es suficiente y no para necesariamente, claro, no necesariamente, todo depende del valor de la embarcación. Embarcaciones que tengan valores no muy altos y la suma asegurada por responsabilidad civil es relativamente baja, es porque es hasta el valor de la embarcación. Pero no todas las compañías ponen ese límite, ¿no? No, algunas compañías permiten adicionar por encima de este valor, sobre todo cuando el valor de la embarcación es muy chica, muy bajo. Así que si uno busca, uno encuentra. Claro, se puede llegar a contratar alguna póliza de responsabilidad civil que tenga límites mayores que el valor básico de la póliza. ¿Y qué suma asegurada de responsabilidad civil vos recomendás? Y ahí yo no te puedo decir, porque la verdad es que la realidad es que también la póliza de responsabilidad civil en embarcaciones de placer, la básica cubre los reclamos por daños materiales. Se adiciona reclamos por lesiones o muertes. Y hoy los reclamos por lesiones o muertes son muy importantes. Entonces, vos date cuenta que hoy, ahora, por ejemplo, en enero de este año, un seguro de automotor va a tener sumas aseguradas importantes, mucho mayores, de 30 y pico de millones. Hoy son 23 millones de pesos. Hoy eso, en embarcaciones de placer, esa suma no se consigue, aunque debería ser una de las sumas ideales. Pues uno debería apuntar a una suma de esa magnitud. A una suma, sí, por lo menos menos de 15, 20 millones. Lo que pasa es que muy complicado de conseguir. Por el valor de lo que se reclama por la vida humana, más el choque con otra embarcación, más choque con un muelle. O sea, una embarcación que sufra un accidente puede generar mucho daño.
Muy bien, pero si uno busca, uno puede llegar a Puede encontrar encontrar, una compañía no que de ofrezca- estos niveles, ¿no? Pero sí puede encontrar compañías que le den una mejor cobertura en responsabilidad civil. Muy bien, un tema realmente importante. Con esto cerramos el bloque. Quédate con nosotros. En instantes vamos a regresar con mucha más información. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta o transmitirnos cualquier inquietud. Con cada toque comienza la pasión que me enamora, que con tan solo mirarte yo enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo, y no paro de gritarte que te quiero, que te quiero. Selección como te quiero. ¡Vamos, Argentina! El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel, de Rus Seguros. Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Muy bien, abrimos un nuevo bloque y con el deterioro de las condiciones macroeconómicas en los últimos años cayó fuertemente el acceso a los créditos hipotecarios para la compra de la vivienda propia. Juan, ¿qué nivel de ingreso hoy se necesita para acceder a este tipo de créditos? Bien, Ale, un informe del gobierno de la ciudad, de la Dirección de Estadísticas, hace un cálculo de cuánto es lo que se necesitaría para acceder a un crédito hipotecario para un departamento de 2 ambientes de 43 metros cuadrados. Bueno, lo que se está necesitando hoy, al segundo trimestre, vayamos a esa foto, ¿no? Casi mitad de año, se necesitaban 592.300 pesos en ese momento. Vaya número. La pregunta era, bueno, ¿cuánto está cobrando la clase media? Más o menos acomodada, es un sector representativo, pudiente, ¿no? Profesional. En ese momento estaba ganando 280.000 pesos. Claro. O sea, recordemos que los créditos hipotecarios, en general, la relación ingreso-cuota tiene que ser alrededor del 30%. Bueno, en este caso, con esos ingresos... Una familia con un nivel promedio de ingresos no puede acceder a un crédito hipotecario hoy en día. En y Argentina. menos que menos llega a la relación de ese 30%. En ese momento, en la foto de ese momento, estaba representando su ingreso familiar un 60%. Por lo tanto, bueno, ya es un indicador muy importante de las dificultades, como vos decías en la presentación, de poder acceder a un crédito hipotecario. Muy bien, fantástico. Cerramos el bloque con información de los mercados de capitales internacionales y tras un buen mes de noviembre, los índices bursátiles norteamericanos volvieron a la zona roja en lo que va de diciembre, con algunas voces autorizadas advirtiendo que se pueden registrar nuevos mínimos en el S&P en estos próximos meses. Maxi, ¿compartís este pronóstico, estas expectativas? La verdad que no, Ale. A ver, ¿qué estamos mirando, no? Digamos, primero, ¿por qué se disparó este mercado bajista que llevamos prácticamente un año? Digamos, se arrancó el año pasado, en noviembre, hubo ahí una recuperación en enero. Bueno, tuvo que ver por una inflación que venía no parada de subir y una reserva federal que básicamente no actuaba, ¿no?
Eso hoy no está. Hoy tenemos una Reserva Federal que inició el ciclo de suba de tasa más importante de los últimos 30 años. Una inflación que viene bajando, ya rompió el 8%. Bueno, conoceremos la semana que viene el dato de inflación, pero hay varios indicadores que mostrarían que la inflación sigue su tendencia a la baja. Entonces, nos parece a nosotros de Diol Invertir Online que si bien los pisos son muy difíciles de determinar ex ante, digamos, casi uno tendría que adivinar, entendemos que estos son buenos momentos, principalmente con algunas correcciones como la que estamos viendo. El mercado recuperó mucho de mitad de octubre hasta principio de diciembre. Son momentos para ir sumando posiciones, porque pensemos que el S&P 500, que es el índice de acciones más importante de Estados Unidos y que acá se puede operar a través del CDR, que se llama SPY, que es un fondo que replica ese índice importante de Estados Unidos, hoy tiene una evaluación de precios sobre las ganancias muy similar al promedio de los últimos 10 años, cuando gran parte del tiempo ha estado por encima e inclusive el promedio de los últimos 5 años ha sido mayor. O sea que ves una buena oportunidad para entrar. ¿Y qué activos te gustan para aquellos que siguen esta recomendación? Bueno, nosotros estamos empezando a sugerir salir de sectores defensivos, de value, que eran los favorecidos, y empezar a mirar tecnológicos, que es un sector muy castigado. Tecnológicos siempre hablamos de buenos fundamentos, Apple, Google, digamos, grandes empresas que tienen sólidos resultados, Microsoft, digamos, el gran segmento de lo que se llama las Big Tech en Estados Unidos, han sido los más castigados, con balances que no han parado de sorprender positivamente. Y el potencial de suba ahí. Y ahí vemos un potencial suba. Entonces a mí me parece que el sector, el primero que se va a beneficiar de un cambio de la política monetaria, sin duda va a ser el tecnológico, que son sectores que suelen moverse muy al compás de las tasas de interés, ¿no? Con lo cual cualquier momento, cuando la inflación empiece a bajar y ya la Reserva Federal no se vea tan presionada a seguir subiendo la tasa, sin duda va a venir por ese lado. Muy bien, con esta recomendación de Maximiliano Doncelli cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ricardo López Murphy. Un trámite que te quitará solo 2 minutos antes de que sigas con el octavo video del día. Descarga tus comprobantes de manera digital desde nuestra app Triunfo Móvil. Triunfo Seguros. Más cerca tuyo. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. Con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva honestidad para asegurar, solvencia para responder. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista y diputado nacional Ricardo López Murphy para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Muy bien. Bueno, como hablamos en el primer bloque, en los últimos días el dólar libre retomó la senda alcista. Hoy el dólar blue cerró en torno a los 316 pesos y el MEP, tras superar los 330 pesos, cerró por debajo de esa cifra. Como parecía, Ricardo, que el dólar libre se iba a calmar luego del anuncio, ¿no?, la semana pasada del dólar soja a 2, pero no fue así, ¿no? Retomó en estos últimos días el camino alcista. Hay un trasfondo natural para eso. A ver, tenemos una inflación de prácticamente 100% en términos normales, tenemos un déficit fiscal que no es financiable, no hay forma de financiarlo, tenemos un problema con la deuda en pesos, yo diría, y la deuda en dólares, pero más serio me parece que es el de la deuda en pesos. Y a todos esos, y tenemos un problema de reservas brutal. Yo diría que como telón de fondo está la sequía. Además, o sea, si todos esos problemas eran de por sí
muy complicado si además la sequía afecta a nuestro sector más productivo, más competitivo, que es las exportaciones agropecuarias, que son más o menos 10 veces su relevancia en el producto. Bueno, se hablaba, ¿no?, estos últimos días, por ejemplo, que la sequía va a generar una pérdida de 4.000 millones de dólares en la venta de las exportaciones de trigo. Claro, por pero ejemplo, está ¿no? cebada, está la cosecha gruesa. Yo creo que vamos a un problema de 12.000 millones de dólares. Eso es un número, a mi modo de ver, infinanciable. Entonces vamos a una corrección de actividad y cambiaria. ¿Cómo va a ser eso? Yo creo que esta gente lo va a tratar de demorar, pero cuando uno va poniendo presión sobre una corrección inevitable, lo que ocurre es que es como un resorte eso. Después, pues, es decir, si uno corrige a tiempo, el dolor es mucho menor que si deja avanzar la enfermedad. Vos marcás, ¿no?, todas estas cuestiones y hay una intención, ¿no?, del Ministerio de Economía de llevar la inflación mensual al 4% en estos próximos 3-4 meses. Pero eso no es realizable consistente con los problemas monetarios, fiscales, del mercado de capitales que nosotros tenemos. Eso supone una voluntad de adquisición de deuda por parte del sector privado que yo no veo los actores institucionales para eso. En el mundo no es que la deuda la compran los individuos, la compran las instituciones. Nosotros no tenemos instituciones en el mercado de capital porque la hemos destruido toda. Este gobierno, en su versión anterior. En síntesis, entonces, ¿cuál es tu expectativa inflacionaria para el año que viene? Por ejemplo, una importante consultora señalaba, ¿no?, que en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios, la inflación del año que viene va a estar en torno al 110%. En el mejor de los escenarios, y que esos escenarios no se dan, podemos hablar de una inflación el año que viene del 140% o más también. ¿Crees que eso es posible? A ver, yo hace muchos meses atrás hablaba de 100% cuando la inflación era 50%. ¿Por qué? Por la dinámica que llevaba este proceso. Y de nuevo, yo creo que la dinámica que lleva esto, salvo que hubiera una reversión climática extraordinaria que hiciera florecer a toda la... O sea, una cosa quimérica, pero digo, yo no veo cómo se arregla un descalabro de esa naturaleza. Hay que acordarse que yo estoy calculando más o menos 35 millones de toneladas de caída. La caída de Macri que produjo la crisis del 18 fue de 40 millones. Y yo no creo que esta sequía sea inferior a la de Macri. O sea que en ese escenario, ¿cuál sería la inflación que vos estás esperando? Y yo estoy esperando, ¿no?, a todo lo que tenemos una corrección cambiaria, porque eso requiere que aparezcan dólares de algún lugar. Y eso no aparece con un tipo de cambio tan atrasado como este. Es un tipo de cambio muy atrasado. O sea, por ejemplo, recuperar los niveles del 2006, 2005, que teníamos una situación externa holgada, implica más de 80% de devaluación. Digo, es un número importante. O sea, con el la impacto idea es qué holgura uno necesita en la economía argentina, dado el cierre de crédito, los problemas de productividad que tenemos. Yo hoy miraba, si uno analiza, la productividad está cayendo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, es que cada vez empleamos más gente en sectores improductivos. Entonces, hay más empleo, pero la productividad media es más baja. ¿Y eso en qué se traduce? En salarios más bajos. Pero bueno, ese proceso requiere un tipo de cambio más competitivo. Otro problema, ¿no?, que mencionaste al pasar, los pasivos remunerados, ¿no?, del Banco Central, las denominadas LELIQs, los pases que tiene la entidad que utiliza para eso está generando un poquito más de 610.000 millones por mes. Van a superar los 10 billones de pesos ahora en los próximos días, ¿no? ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Qué consecuencias puede tener, ¿no?, también? De una manera sana, estabilizando, haciendo una estabilización clásica, o sea,
no del tipo nuestro, sino clásica. Quiero decir con eso una estabilización que balancea las cuentas, incluyendo los intereses, que genera una expectativa muy fuerte en materia de acumulación de reservas, de crecimiento de exportaciones, de inversión, de rentabilidad, digamos, el menú de un crecimiento en base a exportaciones y a inversión. Por ejemplo, el crecimiento de este año ha sido en base a consumo. El prevé iba a crecer algo más de 5, el consumo creció 10. A ese crecimiento en base a consumo, en base a dispendio fiscal, en base a, digamos, a la facilitación monetaria de los primeros 8 meses, ha descalabrado las cuentas externas, ha descalabrado la acumulación de reservas. Para cerrar, Ricardo, el fallo de ayer, el fallo que condena a la vicepresidente a 6 años en la inhabilitación de ejercer cargos públicos, ¿crees que va a tener una repercusión económica? Yo creo que el fallo y el juicio han sido muy prolijos, desde la instrucción hasta el proceso seguido por los fiscales, los defensores. O sea, me parece que ha sido un proceso muy transparente, que además, para que todos tomemos conciencia, es seguido universalmente, es un precedente. Cuando se conozcan los fundamentos van a tener que ser muy doctrinarios, porque sienta un precedente, nunca había ocurrido una cosa así. Así que me parece a mí que es un tema muy importante institucionalmente. Creo que los jueces van a ser muy, muy prolijos y espero lo mismo en casación y en la Corte Suprema. O sea, yo creo que el fiscal va a apelar porque quiere 12 años. Me supongo yo que ella va a apelar porque si no confirma. Y vamos a estar en ese baile. Muy bien. Ricardo, muchas gracias. Gracias. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis del economista y diputado nacional Ricardo López Murphy sobre la situación de la economía y las perspectivas que tenemos por delante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.